de Jesús. Amén. Permiso. Hoy me dio como para contestar una sola pregunta, porque es una pregunta que podrían ser horas de explicación, pero vamos a intentar poder dar una respuesta bíblica a un problema que siempre ha habido en la iglesia, porque como siempre han habido exageraciones, entonces están los que buscan cortar esas cosas, porque hay otros que abusan de esas cosas. Y la pregunta que me hicieron fue muy larga, pero yo la resumí. ¿Sueños proféticos, sí o no? ¿Siguen siendo vigentes los dones proféticos? Y vamos a verlo a raíz de las Escrituras. Digo es que esto ha sido siempre un problema en la iglesia, porque te encuentras con iglesias hiper, super, recontra, rearchi proféticas que terminan inventando cualquier cosa con tal de decir que es una profecía. Y después están los otros que sufrieron porque vino uno y le dijo que Dios le dijo algo y la verdad que habló, no sé con quién habló, pero con Dios no. Y salen heridos y entonces dicen no existe el don profético. Eso fue para el antiguo, para los primeros cristianos, para el Antiguo Testamento, para los primeros creyentes que tenían algunas visiones, y eso se cortó. Y vamos a ver a raíz de las Escrituras si realmente se ha cortado o no se ha cortado, si nosotros hoy tenemos que seguir hablando de la profecía o no. Vamos a verlo a raíz de las Escrituras e intentando no poner nada de lo nuestro. Primero vamos a leer un texto que es el de 1 Corintios 13, versículos 8 al 10, que dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Este texto es usado en gran manera para los detractores de los dones, pensando que lo perfecto es la Biblia y que por ende los dones de profecía y lenguas cesarán una vez que se terminó el canon del Nuevo Testamento. Si bien vamos a ver otros textos después que nos van a aclarar un poquito el tema, vamos a analizar un poco este texto y vamos a darnos cuenta de que no nos está hablando de este tiempo ni del peregrinaje en la tierra. Pero lo primero que vamos a decir acerca de este texto es que la Biblia no es la palabra de Dios completa. Y entiendan lo que les quiero decir. No es que la Biblia no sea perfecta, es completamente perfecta. Pero es la palabra de Dios para nuestro peregrinaje en la tierra. Es la palabra que Dios preparó para que mientras nosotros vivimos en la tierra, nos guiemos, nos conduzcamos y Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Ahora, cuando nosotros estemos con Él, tendremos su propia palabra. Dios mismo nos hablará, y ya no a través de profetas, ya no nos hablará a través de otros, sino que nos hablará Él directamente. Pero eso acontecerá cuando estemos allí arriba con el Señor. Así que tendremos primero que ver que eso perfecto que nos está hablando este texto no está hablando de la palabra de Dios, sino del tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto vendrá cuando Cristo venga en su gloria, hayan cielos nuevos, tierra nueva, y entonces se manifestará lo perfecto. Pero también hay parte de este texto que nos da a entender que no es el tiempo en esta tierra por el cual cesarán la profecía y los dones de lenguas. Y es por esto, porque dice que también se acabará la ciencia.
Y no la palabra de ciencia, que es un don, sino que habla de la ciencia en sí. Y creo que todos sabemos que la ciencia no solamente no ha cesado, sino que ha crecido, pero no solamente no ha terminado la ciencia, sino que incluso las mismas escrituras nos dicen que la ciencia en los últimos tiempos, ¿qué va a hacer? Aumentar. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, el libro de Daniel es el libro del Antiguo Testamento con el que podríamos comparar a Apocalipsis. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este tiempo del fin es el tiempo del fin de los días de la tierra. Muchos correrán de aquí para allá. ¿No les suena un poco esto? Que está todo el mundo yendo para un lado, para el otro, y están todos más perdidos que... ¿Y qué dice después? Y la ciencia se aumentará. Por lo que no solo no cesará, sino que aumentará. La Biblia no miente. Por lo que este texto de 1 de Corintios 13, 8 al 10, cuando dice que la profecía cesará y que los dones de lengua se acabarán, está hablando de ese tiempo en el que ya no estaremos aquí físicamente, por lo que no se necesitará la profecía y por lo que todos hablaremos un mismo lenguaje, el lenguaje del cielo. Algún que otro pastor atrevido dijo que en el cielo se iba a hablar catalán. Pot ser. Seguramente en Estados Unidos dicen que se hablará en inglés. Pero la realidad es que tendremos un lenguaje espiritual que seguramente en el día de hoy nosotros no podemos pronunciar de forma normal con nuestra mandíbula, con nuestro cuerpo, porque no está preparado para ese tipo de lenguaje. Aunque bien, vamos a seguir viendo algunos textos acerca de la profecía y también de las lenguas, aunque no podremos tratarlo todo en esta mañana. Pero queremos y creo que Dios quiere que como iglesia encontremos el equilibrio. No existe, ni existe porque sí. Y hay que encontrar un equilibrio en las cosas de Dios. Y saber que Dios es un Dios, primero es creativo. Por lo que a día de hoy va a hacer cosas nuevas. No siempre hace todo de la misma manera. Y Él va dando conocimiento y revelación a sus hijos, a todos sus hijos. A usted también, mi querido hermano. No se crea que esto es responsabilidad de los pastores nada más de lo de escuchar a Dios. Usted también tiene que escuchar a Dios. Y usted puede escuchar a Dios a través de su palabra, pero a través de muchas otras cosas en las que veremos también que están aquí. Ahora bien, Pablo mismo nos dice que existe la posibilidad de usar el don de profecía y el de las lenguas. Y en el texto de 1 de Corintios 13, en el mismo capítulo en el que leímos que los dones de profecía y de ciencia se acabarían, el apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Me dejan hacer un pequeño paréntesis porque este texto esconde un secreto muy bonito, y es que hasta que Pablo escribió las cartas, los evangelios no existían como tal. Y muchos detractores de la palabra de Dios dicen que los evangelios son posteriores al año 150 y que fueron escritos por personas
como gnósticos que quisieron hacer una especie de recopilatorio de la vida de Jesús, mintiendo, engañando, en el año 150, en el año 200. Las cartas paulinas, está demostrada científicamente que son cartas escritas por Pablo. En este texto esconde un secreto que a mí me encanta de poder ver. Y es que el apóstol Pablo, aunque no tenía los evangelios, aunque no estaba el evangelio de Mateo o el evangelio de Marcos, no estarían escritos seguramente o estarían por escribirse, o los estarían escribiendo, el apóstol Pablo nos dice, toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase el qué. ¿Esas palabras les suenan de algo esas palabras? El Señor Jesús se la dijo a sus discípulos. Por lo que estas mismas palabritas también demuestran que los evangelios fueron escritos justamente por los discípulos de Jesús y no por otras personas, porque utilizaron las mismas palabras que utilizó el Señor Jesús. Y es una perlita que a mí me encanta siempre ver estas cosas, porque me ayudan en mi fe a saber que Dios es real. Y miren, mis queridos hermanos, el cristianismo es la única religión que existe en el planeta, porque la palabra religión significa religar, viene de volver a unir a Dios con el hombre. No hay otra religión en la tierra. La única es la cristiana porque es la única que une al hombre con Dios a través de Cristo. Yo sé que a lo mejor algunos me criticarán por esto, pero bueno, estamos convencidos de lo que hablamos justamente porque hemos estudiado y entendemos a través de las Escrituras que Dios es real y que Jesús es el Señor. Pero nos dice el apóstol Pablo que se pueden hablar lenguas humanas y angelicales. Por lo que todo esto de las nuevas lenguas que recibieron los discípulos era solamente para dar lenguas humanas y los demás los comprendiesen, se desmonta con este simple texto. Se pueden hablar lenguas angelicales, son lenguas que no se entienden aquí en la tierra, que a lo mejor usted no las entenderá, yo no las entenderé. A lo mejor los ángeles nos escuchan y dicen, mira lo que está diciendo, te pide. Y lo entenderán. Seguramente Satanás también las pueda entender, porque forman parte del mundo angelical. Ahora, esto no son cosas doctrinales, sino son simplemente conjeturas que podemos hacer a raíz de un texto de la palabra, pero sí entendemos que hay cosas espirituales dentro de la iglesia que no se pueden comprender racionalmente. Y lamentablemente la iglesia siempre ha vivido en una dualidad y no ha sabido encontrar el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Tienes iglesias demasiado emocionales y congregaciones demasiado racionales. Algunos quieren interpretarlo todo, entenderlo todo, comprenderlo todo, y otros viven simplemente de sus emociones. Siento, me parece bien, me gusta. Unos son llevados por cualquier viento de doctrina, por lo que sienten en ese momento a través de su corazón, y otros se cierran al mover del Espíritu Santo porque todo tiene que pasar por la mente. El Señor nos ha enseñado y nos ha diseñado como seres emocionales, pero también racionales. Podemos utilizar la razón y también nuestras emociones. Y ahí en todo eso entra el equilibrio espiritual. Por eso el Señor nos dice, andad en el Espíritu, moved
se bienaventuró. Son 5 ministerios que ayudan y aportan a la iglesia la necesaria edificación para que la iglesia sea construida a través de la palabra, a través de la palabra profética también. Y que cada uno de nosotros pueda comprender el propósito que tiene Dios, primero a raíz de las Escrituras. Y segundo, también a través de personas o nosotros mismos que podamos escuchar la voz de Dios. Hay miles de testimonios acerca de la palabra profética y seguramente ustedes también tienen testimonios de palabras proféticas imposibles de cumplir, que se han cumplido. O de palabras proféticas que les han dado años después y le dijeron exactamente lo mismo que le dijeron hace 20 años atrás en otro lugar, otra persona que no tiene nada que ver. ¿Y qué los conectó al uno con el otro? El Espíritu Santo. Y sí, también hay personas que dan palabra de hombre.
Pero una cosa no quita la otra. Y porque haya un policía corrupto, no podemos decir que no existe la policía. Y porque hayan políticos corruptos, no significa que no existan políticos que quieran hacer bien las cosas. Si los encuentran, me lo dicen, pero alguno habrá. Conozco pocos políticos, la verdad. Pero seguramente algunos tienen buenos deseos. Pero entendamos que porque haya pseudoapóstoles utilizando el sagrado ministerio que Dios le da a la iglesia para bendecir a la iglesia, lo utilicen para lucrarse, para llenarse de dinero, para hacer desastres en medio de las congregaciones, no significa que Dios no tenga preparados hombres que luchen por la iglesia y que dejen su vida en amor por la iglesia. Y que sean constituidos apóstoles porque comienzan iglesias, porque llevan a cientos y miles de pastores. Y Dios les ha dado ese trabajo, un trabajo apostólico de cubrir las iglesias, de cubrir las congregaciones, de cubrir para que todas las congregaciones utilicen una sana forma de ver las escrituras. Para eso está el presbiterio. Y para eso también los pastores nos sometemos a un presbiterio. Y lo hacemos de forma voluntaria, mis queridos hermanos, porque entendemos que así debe ser. A veces se quejan de los evangélicos porque dicen que no tenemos jerarquía. Pero claro que la tenemos. Aparte que la palabra del Señor nos dice algo muy claro y es sujetados los unos a los otros en amor. Así que la misma iglesia, el amor a la iglesia, es la que nos da órdenes. Por eso dice el apóstol Pablo, esclavo soy. Esclavo soy de Dios y esclavo soy de ustedes. Por amor. No porque sea vuestro esclavo, sino que el amor nos esclaviza. El amor nos esclaviza y nos da completa libertad. ¿Cómo se puede comer? No lo entiendo, mis queridos hermanos, pero es la palabra de Dios. El amor nos lleva a lo más profundo de la esclavitud y a querer bendecir, amar y ayudar a los demás dejando nuestra propia vida. Pero aún así, el amor nos da la mayor de la libertad, porque todo eso que hacemos, lo hacemos de forma voluntaria. Al final, parece como un hijo con su madre. Una madre que en principio se siente esclavizada porque tiene que levantarse a la noche a darle la mamadera o el biberón o darle el pecho, porque hay que cambiarle los pañales. Pero pongan un león enfrente de esa criatura y a una madre. Y les aseguro que no hay fuerza en esta tierra que pueda parar a una madre cuando siente que algo va a tocar a sus pequeños. ¿Sabes una cosa? El león de la tribu de Judá nos cuida de la misma manera. Y él no va a permitir bajo ningún concepto que algo que te haga daño te toque. Pero mi querido hermano, las pruebas no son necesariamente algo malo, porque añaden un mayor peso de gloria y son necesarias para cada uno de nosotros. ¿Hay vestigios en el Nuevo Testamento de visiones? ¿Hubo alguna visión neotestamentaria? Absolutamente sí. Veamos pues. En Hechos 16, del versículo 6 al 10, dice así, fíjense qué interesante esto que le pasa a Pablo, porque dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por Satanás. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir
para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. A veces Dios cierra puertas de nuestra vida y no es Satanás. Y tú te tiras reprendiendo al diablo y diciendo de todo porque Satanás no te dejó coger ese trabajo, por lo que yo qué sé, te puedo pelearte con Satanás. Y el diablo te, pues yo no fui. O sea, vengo haciéndote la vida imposible desde que naciste. Ahora que esto yo no lo hice, vas y me echas la culpa. No puede ser. Fue el Espíritu Santo el que no dejó que Pablo predicara. Escucharon bien, ¿eh? Fue el Espíritu Santo el que no le permitió a Pablo predicar. Y después va y nos dice predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo, si hay algo que saco de la Biblia, y perdónenme que lo diga de esta manera, pero porque a muchos les molesta que digamos las cosas así. Es como que queremos siempre entender todo lo de Dios, ¿no? Pero si hay algo que entiendo de la palabra de Dios, es que Dios es completamente soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Por eso, Él está en un trono eterno. Y su reino no tiene fin. Pero nos encontramos que también en el Nuevo Testamento Dios utiliza las visiones para que un hermano, el apóstol Pablo, pudiera saber cuál era el destino. Pablo tenía la Biblia. Pablo tenía la palabra, el Tanaj, en su época. No era la Biblia que tenemos hoy, pero era todo el Antiguo Testamento. Estaban los profetas, no lo tenían separadito quizás como nosotros, pero con los números y tantas cosas, pero tenían los manuscritos. Y el mismo Pablo pedía los pergaminos. Entonces, este mismo Pablo que tenía los pergaminos, podríamos decir, pero Dios utilizaba los pergaminos para hablar con Pablo. Pero es que había un propósito específico que Dios no le podía decir mediante las Escrituras, ve a Macedonia. Tenía que decírselo a través de una visión. Y Dios usó una visión para poder decirle a Pablo, quiero que vayas a Macedonia a predicar. En Macedonia estaba el comienzo de lo que llamaríamos la Europa de hoy. Por eso se introdujo a través de Pablo la predicación a los gentiles y la predicación a este precioso continente europeo. Yo no sé si Pablo al final llegó a estar en Tárraco. Él quiso estar en Tárraco. Él quiso. Fuera un deseo que él tenía. Y en Tarragona hay una estatua de Pablo conmemorando que Pablo estuvo en Tárraco, pero no hay ningún escrito ni ningún historiador que lo haya dicho. Pero bueno, tenía ganas. Ojalá pues haya llegado aquí a Tárraco. Ya se lo preguntaremos cuando estemos en el cielo. ¿Fuiste a Tarragona o no fuiste a Tarragona? Dios habla de muchas maneras y una de ellas son los sueños, sueños proféticos. ¿Alguno alguna vez tuvo algún sueño de parte del Señor? Puede levantar la mano sin miedo. Y solo hago una pregunta porque a lo mejor el tiempo todavía no fue, pero ¿a alguno se le cumplió ese sueño? A veces estamos en el tiempo del cumplimiento, todavía no se cumplió el sueño, pero hay muchos sueños que sí se han cumplido. Yo he tenido sueños y Dios los ha cumplido. Y no es ningún problema. Dios nos habla a través de los pajarillos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, paren un momento, miren los pájaros, observen. Dios nos habla a través de la creación. Y es que al final Dios nos habla como a Él se le da la gana, mi querido hermano. Y no podemos encasillar a Dios y ponerle parámetros a Dios. Dios se sale de todos nuestros parámetros.
Dios está fuera de nuestros parámetros. Es Él el que nos pone los parámetros a nosotros, y no nosotros a Él. Entiendo que ha habido en parte algún abuso excesivo de los dones de Dios. Y crean que estoy a favor del Espíritu Santo y de todas sus manifestaciones, como Él quiera. O sea, hay hermanos que tiemblan. Y no me parece mal. Ahora, si tu vida es la de ser parecido a una gelatina y vives buscando el temblar porque parece que temblando te encuentras con Dios, te has equivocado de camino. Hay algunos que lloran, que se encuentran, de repente hay algo en el corazón que los hace llorar. Pero si estás buscando llorar cada vez que oras, ¿qué tipo de relación es esa con Dios? Imagínense, Dios está vivo, mis queridos hermanos. Dios está aquí. Jesús está en medio de nosotros. Porque Él lo prometió. Somos 2 o 3 reunidos en su nombre y Él está aquí, Él está con nosotros. Entonces, por eso le digo, mi hermano, si usted, cuando arranca, hay personas que arrancan y dicen, Señor. Cada vez que empiezan a orar, ¡ay, Señor! ¡Epa! Una vez está bien, 2 veces está bien, pero que cada vez que hables con el Señor te pongas a llorar, oye, el Señor no es tan malo. De vez en cuando te tiene que dar alegría. De vez en cuando tenés que decirle, Señor, estoy contento o contenta. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Con un Dios vivo o con un Dios muerto? ¿Con un Dios vivo que le podemos decir todas las cosas como nos salen? ¿O con un Dios muerto que le tenemos que decir 40 Padre Nuestro, 30 Ave María, 40 Rosarios, hay que presignarse, hay que hacer así, hay que hacer así, porque si no Dios no nos escucha? Y entonces, pues, miren, esta es nueva, bueno, no es nueva, los católicos la llevan aplicando durante unos cuantos años. Pero, ¿saben qué? Ahora, para que Jesús nos pueda hacer más caso, tenemos que ir a su mamá. Entonces hablamos con María y claro, Jesús no le va a negar nada a María. Y como Jesús no le va a negar nada a María, entonces vamos a María todos a orar para que María vaya a interceder con Jesús. Porque se ve, yo no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que a lo mejor Jesús se equivocó cuando nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la que va a estar con nosotros es María. Y a Jesús vamos a acceder a través de María. Es un disparate, mis queridos hermanos. Es un disparate. Querida María, seguramente estás ya en el cielo disfrutando de la gloria del que en un momento en la tierra fue su hijo, pero hoy no es la madre de Dios. No está por encima del Señor, no está por encima de Dios. Está muy por debajo, llena de gracia, bendecida porque fue la madre de nuestro Salvador, a la cual bendecimos, estamos contentísimos. Pero ¿saben una cosa? Jesús era imprescindible, pero María no. Y Dios hubiera cumplido su propósito. A María le hubiera gustado, o le hubiera gustado a otra, o le hubiera gustado a quien sea, porque lo que importa es que Dios decidió hacerlo de esa manera. Y lo que Dios decide, mi querido hermano, ni tú, ni yo, ni la mayor de las fuerzas del universo pueden pararlo. Así que sí, en la palabra de Dios hay sueños proféticos. Mi querido hermano, disfrútalo. No tengas complejos. Usa los dones de Dios. Levántate. Usa lo que Dios te dio. Por cierto, te equivocarás. Cometerás errores. Meterás la pata. Pero dice la palabra de Dios que los dones maduran a través del crecimiento por el uso de ellos.
Si a usted le ha sido otorgado un don y no lo usa, se le va a podrir. Y no va a servir para nada. Coja su don y póngalo al servicio de la edificación de la iglesia. Y todos vamos a crecer. Por lo tanto, en Hechos 19, 1 al 6, nos encontramos con un texto muy curioso para aquellos que dicen que la profecía y las lenguas no pueden estar juntas y utilizan mal el texto de Primera de Corintios, porque Primera de Corintios todos tenemos que saber, y eso es la hermenéutica, mis queridos hermanos, y me da la impresión de que hay mucha gente que no estudia la hermenéutica. La hermenéutica es coger la palabra y estudiarla en todo su contexto. El libro de Corintios tiene un propósito, es el de unificar a la iglesia, porque era una iglesia dividida con un montón de gente que tenían un montón de dones. Y se ve que eran muy buenos con los dones, y los ejercían, pero los ejercían de manera soberbia, pensando que unos eran mejores que los otros. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo les tiene que decir, ey, no se pisen los profetas, los que están profetizando, no se pisen uno al otro como diciendo, mi palabra es más importante. Entonces yo tengo una palabra de Dios. Entonces salía el otro y tenía una palabra más impresionante, ¿no? Y después salía otro y otra palabra más impresionante. Entonces Pablo le dice, no, para. De a uno, háganlo con decencia, háganlo con orden. Después, se ponían a hablar en lenguas y no medían las lenguas con las que hablaban. Era un batiburrillo y nadie entendía nada y lo hacían, se ve que durante horas seguramente. Y después venían los nuevitos y decían, uy, ¿estos qué les pasa a esto? Epilepsia tienen esta gente. Y por eso les dice, tengan orden cuando lo hagan y pidan que haya un intérprete. No les dice Pablo, no existen las lenguas, no existen los intérpretes de lengua. Dice, no, claro que hay don de lengua, pero pidan un intérprete para que todos sean bendecidos. Y si hablan en lenguas, que sepan que es un don para edificación propia. Y si usted habla en lenguas, usted está usando un don para edificación propia, personal. Porque es una edificación espiritual. A lo mejor usted no entiende, pero el Espíritu habla a través de nosotros. Qué lindo es dejarnos usar por el Espíritu Santo. Pero fíjense en este acto de Hechos 19, qué interesante. Pablo dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y con este texto, y les dejo otra perlita más, con este texto refutamos el bautismo de los bebés. Porque estos hombres estaban bautizados con el bautismo de Juan, pero no recibieron el don de Jesús, el Espíritu Santo, y necesitaban de la imposición de las manos. Por eso es necesario que sea con conocimiento el bautismo. Y habiendo creído y teniendo conciencia de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no hay conciencia de esto, mi querido hermano, no recibiremos el don que Cristo venía a traer. Y si recuerdan, Juan, cuando vio a Jesús, y Juan cuando dice, ay, pero yo bautizo en agua, pero hay uno que viene después de mí, este bautiza en Espíritu Santo y fuego. Este es mayor que yo, ni la sandalia de los cordones soy digno de desatarle. Él viene con algo más poderoso. Si bien el bautismo de arrepentimiento es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Pero mi querido hermano, no te quedes ahí. Hay tantos creyentes que se quedan con la salvación nomás. Con el pasito de fe.
Pero si el pasito de fe después te lleva a conocer a Jesús y a que Jesús te bautice con el bautismo de fuego, el Espíritu Santo y ese gran paso de fe, ese gran paso de fe después te va a llevar, vamos a donde te va a llevar, porque el Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere. A Felipe lo agarró y le dijo, anda para allá. Y después, uy, lo desapareció. El mejor mago del planeta. El mejor truco de magia de la historia. Fue Felipe, que desapareció y apareció en Azoto. Pero yo me imagino que ¿dónde estoy? ¿Dónde me trajo el Espíritu Santo? Ahí sí hay milagros en la palabra de Dios. Y nosotros mirando a los magos, esos que roban, que hacen cosas, está bien, están entretenidos. Pero todos tenemos un poder mucho mayor, mis queridos hermanos. Es el poder de Dios que está con nosotros. Los enfermos se sanan, los cautivos son liberados. Y los endemoniados también, mi querido hermano. Ese es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Para la gloria de Dios. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste? Pues, ¿fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¡Qué glorioso! ¿Y saben de qué me habla este texto? De que Dios no puede tener unos solos apóstoles. Que Dios no puede tener unos solos profetas. Porque en este caso, Pablo tuvo que imponer sus manos sobre ellos. Y si ya no hubieran apóstoles, y si ya no hubieran profetas, y si ya no hubiera ninguno de ellos que pudiera imponer sus manos sobre nosotros, seríamos la iglesia más desdichada de la historia de la humanidad. Dios sigue teniendo siervos, los que Él ama y que aman a Dios, que son imperfectos porque Pablo también se equivocó, pero que Dios usa, que imponen sus manos, que santifican sus corazones, que santifican y purifican sus labios para imponer manos y que la iglesia reciba dones de parte del Espíritu Santo. Miren, mis queridos hermanos, este bautismo de fuego es por el que tenemos que pasar todos los creyentes. Y mi querido hermano, yo sé que a lo mejor te digo algo que ahora medio te va a volar la cabeza, pero busca a Dios. No te quedes con lo que te estoy diciendo yo. Ve y busca a Dios. Lee la palabra. Busca al Señor. Pero mi querido hermano, si todavía no has experimentado las lenguas, mi querido, ora. Pídeselas a Dios. No te quedes diciendo, no, las lenguas eran para el Antiguo Testamento, o para el Nuevo Testamento, para los primeros cristianos. Oh, no, pero las lenguas no son para mí. ¿Cómo que las lenguas no son para mí? Las lenguas son para todos los creyentes. En el aposento alto, Dios, el Espíritu Santo, no eligió a uno, a otro. No, este sí, el otro no. Este sí, el otro no. No, los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted, mi querido hermano, tiene que estar lleno del fuego del Espíritu Santo. Lleno del fuego del Espíritu Santo, con tal de que usted vea a una persona. Mi querido hermano, a veces pasamos por acá. ¿Saben cuántos endemoniados hay en las calles? ¿Cuántas personas que necesitan liberación? ¿Cuántas personas que necesitan la sanidad? Y siempre esperando que venga un profeta de afuera. O que venga un pastor exitoso. O que venga aquel evangelista que hace milagros. Pero en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor en Joel, que Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne.
Y que nuestros hijos tendrían visiones, nuestros ancianos, habría poder del Espíritu Santo en todas las edades. No subestimen a los niños. No les vamos a dar el púlpito para que prediquen doctrina. Eso es un disparate, mis queridos hermanos. Tenemos niños predicadores que van por ahí predicando y después se los descubre que pobrecitos los manipularon y es una desgracia. Los niños no están para enseñar, pero cuidado, no subestimemos la fe de los niños, pura y sincera. Es más, ¿saben? Yo les recomiendo esto. ¿Ustedes tienen hijos y les pasa algo? Díganle, vení, vamos a orar juntos al Señor y vos vas a orar. Porque la fe sincera de un niño es tan pura. Y Dios ya conocía qué iba a pasar en ese momento. Dios no le agarra por desprovisto. O dice, uy, el niño me oró. No, ya sabía. Pero es tan hermoso cuando un niño ora a Dios. Ore con sus hijos. Ore con sus pequeños. Y a veces hacen oraciones exageradas, porque el mío hace unas oraciones. Y alguna vez se ha puesto a orar por los Pokémon también. Para que el Señor cure a los Pokémon. Pero a mí me encanta ver a un Dios que cuando un niño le ora y le ora por los Pokémon, se le esboza una sonrisa. Porque sabe que hay pureza, incluso en una oración equivocada. No subestimes las palabras de los ancianos. En este mundo en el que estamos hoy, donde los ancianos parece que están caducos, porque ya no saben de tecnología, porque ya no saben hacer las cosas que hacen los más jóvenes. Y muchas veces los ancianos quedan desplazados por sus propios hijos, porque ya no saben, y son sus hijos los que tienen que enseñarles cosas, porque claro, no entienden y no saben lo que es el Hotmail, no entienden lo que es el Gmail, y ese tipo de cosas, entonces como que los desplazamos. Escuchemos a nuestros ancianos. La palabra de Dios nos dice que en los ancianos reposa la sabiduría, que sus canas rebosan de conocimiento. Mis queridos hermanos, escuchemos a nuestros ancianos. Y por último te voy a decir, no subestimes tu propia vida. Tú eres el ser más poderoso de la tierra. No por ti, sino porque Dios está contigo. Y si Dios estuvo con David y consiguió derrotar a aquel gigante que nadie podía derrotar, con un arma con la que nadie podría haber derrotado a ese gigante, lo hizo solo por una cosa. No porque David estaba ensoberbecido. No porque David dijo, ¿saben qué? Yo soy un experto, lo voy a reventar a este. Sino porque David sabía quién iba con él. Y le dijo, vos contra mí podés ser muy grandote, yo soy chiquito al lado tuyo, pero cuidado, has enojado y tú has provocado la ira del Dios Todopoderoso y yo vengo contra ti con ese Dios. No importa si la piedra la tiro para allá, va a venir un viento y te la va a meter en el centro de la misma cabeza, porque Dios está conmigo. Mi querido hermano, vive sabiendo que Dios está contigo. Equivócate, comete errores, porque esa es la vida de los creyentes y esa es la vida de los seres humanos. Si esperas a ser perfecto para dar una palabra profética, no la vas a dar nunca. Si esperas a ser perfecto para dar una oración con poder, no vas a orar nunca. Si esperas a que el primer enfermo por el que ores se sane, te doy una mala noticia. Seguramente se va a poner peor. Pero no dejes de orar, porque eso es obedecer a Dios. Hacelo por obediencia, por amor. Compunge tu corazón. No lo hagas por querer quedar bien con nadie. Coge a un enfermo, no importa, mi querido hermano, si está en silla de ruedas, si tiene un cáncer, si tiene la enfermedad más terminal del mundo, si tiene un resfriado, un dolor de cabeza. Ora por él. Y te puedo garantizar
que si tienes fe y tienes un corazón de fe, obras poderosas se van a hacer a través de tus manos, porque ese es Dios trabajando a través de nosotros. Nos bastaría decir con este texto que la palabra profética es fundamental y es un signo de personas, en este caso 12 varones, que conocen al Espíritu Santo. Y aquí vemos diferenciados los dos bautismos, el bautismo de Juan, que obró para arrepentimiento, y el bautismo de fuego del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, que ese es el bautismo por el que tenemos que pasar cada uno de nosotros. El pueblo de Israel pasó por el bautismo de arrepentimiento, incluso en el desierto, lo dicen Hebreos, a través de la nube que estaba y el torbellino de fuego. Ellos pasaron por ese bautismo, pero hay un bautismo del Nuevo Testamento, hay un bautismo del Nuevo Pacto, hay un bautismo de la nueva vida en Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento aquellos no conocían al Espíritu Santo, ellos decían, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pensaban que había uno solo, pero que no había más, pero cuando viene la nueva revelación, Cristo, mira, si yo soy Dios también, y el Espíritu Santo también, somos tres, y somos un solo Dios. En tres personas. ¿Cómo se come? No lo sé, pero los tres comparten la misma sustancia, los tres están con nosotros y el mismo Jesús dijo, el Padre os enviará el Espíritu Santo y después dice, yo mismo os enviaré el Espíritu Santo, porque ellos trabajan al unísono. No hay una nota discordante en la Trinidad. No hay una distonía ni una difonía en la presencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos desde la eternidad hasta la eternidad. Y tú y yo hoy tenemos esa revelación por gracia divina. Usted sabe que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lo reveló, nos lo metió en el corazón, nos lo imprimió a fuego en nuestra mente y ahora nosotros podemos vivir bajo ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Usted y yo tenemos ese poder de la resurrección. Así que mi hermano, profetice, mi hermano, hable en lenguas. Ore por los enfermos. Libere a los cautivos. Y no se los traiga al pastor. Lléveselos a Jesús. Cuando usted ve a alguien que está cautivo, pastor, me ora por... No, ore usted. No me haga orar a mí. Ore usted. Mire a los ojos a la gente y ore por las personas. Él está con nosotros. Amén. ¿Qué canción preparaste? Pasen los músicos. Carito, ¿puedes ponerte en la batería, por favor? En mi vida ha sido tan fiel, tu mi ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Persiguiéndome